Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Rambam virtual. Una especial bienvenida a Yedidia, no sé si está aquí o está en Colombia, pero Baruch Hashem, si está aquí, Baruch Haba, Beshavu Banim Bikulam, que los hijos retornan a sus límites y va a ser una alegría poder encontrarlo seguramente en Ranana en poco tiempo más. La noche de hoy yo comienzo al 9 de Shevat y quisiera dedicar todo este shiur a la bendita memoria de quien acompañó gran parte de mi adolescencia primera y de mi adultez segunda, para no decir de mi vejez. Eh, y recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño quien fue mi suegro, Alaba Shalom, Isaac Borodinsky Ben Haim de Feige, Ishmato, Segura Mitzvah Haim, un 9 de Shevat hace 15 años, mucho tiempo ya, año 2004, se alejaba de este mundo físico tras una larga y dura enfermedad. Y en última instancia, bueno, el mejor recuerdo obviamente es a través de todo lo que representa el estudio, la reflexión, porque él mismo era un estudioso, un curioso de lo que es el saber, a nivel de la historia, a nivel de la filatelia, a nivel de lo que representaba el conocimiento genuino de un ser judío inquieto y que transmitió toda esa realidad a su familia, a mi esposa en particular y a sus hermanas. Y en última instancia, una persona que su vida estuvo dirigida a todo lo que era la comunidad judía. Y en última instancia, bueno, hoy es un homenaje para él y me permito compartirlo con todos ustedes, que son mi familia, de cerca, de lejos, aquellos que los llevo a todos en el corazón, obviamente, y que en última instancia nos acompañan, nos deleitan con su compañía cada día lunes. Bienvenidos entonces una vez más. Leilun Nishmat Mor Hamid Alvi Rabbi Mori, Itzhak Borodinsky Ben Chaim Befeigen Nishmato Seguridad. Muy bien, hoy vamos a concluir, con favor de Dios, el capítulo 10 del Tratado de Shabbat, eh, que obviamente es un tratado bien completo, que el Rambam, por supuesto, no nos deja ni desperdicios para poder olvidar o no estudiar. Habíamos estudiado la halajá número 19, y esa halajá es la que reitero ahora para todos ustedes. La halajá 19 dice, una persona que atrapa a tzad, davar sheterech mino latzudoto, dice que atrapa a una criatura viva de una especie que es común para atrapar. Por ejemplo, el Rambam dice bestias, aves o peces. En última instancia, todo esto es aquellos que están al alcance, por supuesto, de la mano de la persona, desde ya. Y en este caso, dicen, es responsable siempre que los atrape en un lugar donde no se requieran mayores esfuerzos para atraparlos. ¿De acuerdo? O sea, y esta se considera, por supuesto, para el Rambam, el verbo de la tzud, cazar, con Z, se considera una de las 39 melajot que están prohibidas en el día de Shabbat Kodesh. ¿Qué está implícito? Dice, ¿cómo lo podemos explicar todo esto? Entonces Rambam trae un ejemplo y dice que una persona persigue a un ciervo hasta que entró en una habitación. ¿De acuerdo? O sea, también la habitación puede ser una casa, eventualmente, y se refiere a una estructura que en general que está compartimentada por paredes, o sea que es un espacio cerrado. Y entonces, o que entró en un jardín, que también es un espacio cerrado, por un cerco o una valla, o en un patio, y uno lo encerró adentro. Entonces, uno hizo que un ave volara en un armario y lo cerrara, o sea que ingrese dentro del hogar y se metió en un armario y cierra el armario. O bien
la persona que sacó un pez del mar y lo colocó en un cuenco de agua. En todos estos casos, dice el Rambam, la persona es responsable, obviamente, por haber transgredido una de las tareas prohibidas en Shabbat. Obviamente, los comentaristas de Rambam, con respecto al ciervo, dicen que también se considera que el tzvi está atrapado, el ciervo está atrapado, incluso cuando hay ventanas abiertas y cuando no hay techo. Quiere decir, es un espacio cerrado que no tiene ventanas y tampoco tiene techo eventualmente, pero sin embargo el animal quedó atrapado en ese lugar y se lo considera obviamente una transgresión. Ahora bien, la excepción, comenta el Rambam, es, sin embargo, si una persona hizo que un ave volara a una habitación y la cerrara, hizo que un pez nadara desde el mar hasta un estanque de agua, o persiguió a un ciervo hasta que lo hizo entrar en una gran sala y la cerró, no es responsable. ¿Por qué? Porque la criatura viviente, explicábamos, no está completamente atrapada, ya que si deseara tomarla, tendría que perseguirla y atraparla en este nuevo lugar. Entonces, obviamente, por lo tanto, dice una persona que atrapa a un león, no es responsable hasta que haga que entre dice, como dice el Rambam, un minutito, dice, Atzad Arieh Eino Hayav, Ad Shenachnisenu Lekipa Shelo, Sheun En Sarpa. Dice, el que atrapa el león, habíamos dicho, si atrapa a un león eventualmente, no va a ser responsable hasta que lo haga entrar, obviamente, dijimos, en la kipá. Explicábamos que la palabra kipá, después de Rambam, es un espacio muy angosto, obviamente, en donde el animal puede entrar, pero ya no puede salir. Y de esa manera, eso está atrapándolo. Si bien son por temas de seguridad, seguramente porque nadie va a ir a atrapar a un león de la noche a la mañana, eventualmente todo esto significa de que se lo conduce hacia una trampa para poder realmente atraparlo y eso está prohibido. Bien, muy bien. Entonces, esta fue la última halajá que estudiamos la semana que pasó. Vamos a ver ahora la halajá número 20. Kol makom, dice el Rambam. Lo siguiente. Un lugar en el que si una persona corriera o corriese, podría alcanzar al animal en un solo movimiento. Quiere decir que sin tener que hacer una pausa, se refiere, explican los comentaristas de Maimónides. Es decir, la persona lo puede alcanzar a mano, eventualmente, y un lugar tan estrecho que la sombra de ambas paredes se fusionaría en el medio, se consideran lugares pequeños. Si uno persigue un ciervo similar en un lugar así, es responsable. Porque obviamente, en un lugar donde las sombras son estrechas, quiere decir que el espacio que queda es un pequeño, muy, muy espacio. Entonces la persona queda como atrapada. El animal, en este caso, queda atrapado. Ahora, si el lugar, dice el Rambam, es más grande que la persona que persigue un animal, un ave, no es responsable. O sea, que también aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta es que si el animal está al alcance de la mano, por un lado, y por otro lado, si el lugar a donde se lo va a conducir para atrapar es un lugar sumamente estrecho. En ese caso, obviamente, no se lo considera también responsable, ¿verdad? O sea, pero si el lugar es más grande que todo ese espacio reducido, estrecho, no se lo considera responsable. Ahora bien, el Rambam ahora nos va a traer, dice, una regla general. El siguiente principio, dice, se aplica respecto a los 8 animales rastreros mencionados en la Torá. ¿Qué son animales rastreros? El nombre en hebreo es Sheratzim. Sheratzim quiere decir Sheretz, es todo aquello que repta a nivel tierra, ¿verdad? Entonces, nos menciona aquí el Rambam que los animales rastreros que son mencionados en la Torá
Lo tenemos ¿en qué libro? En el libro de Vaikra. En el libro de Vaikra, capítulo 11, versículo 29 y adelante, obviamente, también nos lo menciona en el capítulo 8, ya lo estudiamos, en la halajá 9, donde se mencionan todos los animales rastreros. Podemos ir a verlos en el libro de Levítico, capítulo 11, decía versículo 29. Allí tenemos el libro de Vaikra, donde nos va a mencionar cada uno de estos 8 animales rastreros. Y de manera similar, otros animales rastreros y otras criaturas, dice que se arrastran. Quiere decir remasim, otras criaturas que también, obviamente, se arrastran. Lo que explica el Magid Mishneh, que es uno de los comentaristas por excelencia del Rambam, dice que la distinción entre las 8 especies mencionadas en la Sagrada Torá y otros animales rastreros es relevante en el contexto de la Mishnah que estamos por ver, la Mishnah de Shabbat 14.1. Y en ese caso, esa Mishnah vamos a estudiar que sigue la opinión de Rabbi Shimon, de que uno no es responsable de realizar un trabajo prohibido cuando no tiene necesidad de la labor real que realizó. Por lo tanto, dice Rabbi Shimon, y explica el Magid Mishneh, es necesario diferenciar entre las 8 especies mencionadas en la Torá, que generalmente se encuentran atrapadas por sus pieles, y otros animales rastreros, cuando ese no es necesariamente el caso. Por eso es que se menciona el Rambam los 8 animales rastreros mencionados en la Torá, y todos esos animales, dice el Magid Mishneh, van a quedar atrapados por su pelambre, eventualmente, o por su piel, cosa que no pasa con otros seres que se arrastran. Cuando una especie suele quedar atrapada, una persona que atrapa cualquiera de ellos, ya sea con un propósito o sin él, incluso meramente por el mero deporte de atrapar un animal, esa persona es hayá. Esa persona se considera, estamos hablando de hacer un Shabbat, por supuesto, es responsable, ¿no? Ya que tenía la intención de atraparlo y de hecho, ¿no es cierto?, lo hizo. Obviamente, esto va a estar relacionado con lo que después el Rambam nos va a explicar, que uno es responsable de realizar un trabajo prohibido cuando no necesita el trabajo verdaderamente que realizó. O sea, abodá shelo tzricha mikufá. Es una tarea que yo personalmente no necesito hacer. Y lo hago simplemente por alguna circunstancia que me causa placer. En ese caso, la persona es responsable de realizar un trabajo prohibido, incluso si no tiene necesidad del trabajo que realmente realizó. ¿Está bien? Melajá se llama en la halajá de Shabbat, Melajá she'eina tzricha le gufa. Verdaderamente, esto es en el capítulo 1, estudiamos al principio de todo, las primeras halajot, obviamente, que se menciona que esta es una melajá she'eina tzricha le gufa. No es una melajá que yo necesite realizar verdaderamente. Hay muchas otras autoridades, por supuesto, que discrepan con el Rambam, por supuesto, que no es inefable, pero obviamente el Rambam es, saben que el Rambam, para los amantes del hebreo, la sigla del Rambam es Rabbi, Reish, Ra, M es Moshe, era el nombre de él, la Bet, Ben, hijo, y el nombre de su padre, con la mem final, Maimón. ¿Está bien? Rabbi Moshe ben Maimón. Así sería el nombre del Rambam. Pero están los sabios, son sabios realmente, y entonces lo que dicen es qué significa la sigla Rambam, ¿no? Rambam también significa, y ahora presten atención a este juego de palabras, la Reish no es Rabbi, sino Rosh. Rosh puede ser cabeza, pero también Rosh es el primero, es el que está antes que nada, ¿verdad? La mem de Rambam, de Moshe, no es Moshe, sino Rosh Medaberim. Es el que encabeza a los que hablan. La Bet no es Ben, sino Behol, en todo. Y la mem final no es el nombre de su padre, sino Makom. Rosh Medaberim
Bejol Makom. El Rambam es aquel al cual se le daba la palabra en primer. Y eso representaba, obviamente, no un honor, sino simplemente se le concede la palabra al sabio, ¿verdad? Y por lo tanto él tenía la palabra. Y esto es fantástico, porque también nos hace jugar con, con estas siglas, obviamente, que nos llevan a pensar la magnitud del hombre del cual estamos hablando. Muy bien. El caso de la alajá número 22, les recuerdo que tenemos en total 25 alajot en este capítulo 10, dice, Ameshaleach kelavim, kedei sheyatzudu tzvaim be'arnadim bechayotze ba'em. Ahora, soy un cazador furtivo, pero no yo solo, sino que yo envío perros para atrapar a ciervos, conejos, cosas por el estilo. Dice, y el ciervo huye debido a la presencia del perro, ¿no es cierto? Y la persona persigue al ciervo o se para delante de él y como tal lo asusta para que el perro pueda atraparlo. ¿Sí? O sea que estoy colaborando con el atrapar al perro. ¿Sí? Es responsable de realizar un derivado, una toladá. ¿Se acuerdan que hablábamos de melajá, en el sentido de av melajá, una labor madre, que es el cazar, y en este caso sería una toladá, un derivado. ¿Qué significa el derivado? Un derivado es de un trabajo prohibido, que es el trabajo prohibido de atrapar, de la tzulid, verdaderamente. Lo mismo se aplica con respecto a las aves, en este caso poner trampas. Es un derivado de cazar. No lo estoy haciendo yo mismo, pero estoy haciéndolo a través de algo. Es interesante que en este escenario, obviamente, el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, que es obviamente aquel sabio ashkenazí que vivió en Ashkenaz, en Alemania, y que compuso paralelamente a Marán Yosef Karo, que hacía el Shulchan Aruch, de acuerdo a la usanza sefaradí, el Ramá, Rabbi Moshe, la Aleph de Ramá y Serles, él estaba escribiendo una obra para los Ashkenazim, la halajá de acuerdo a la concepción Ashkenazí. Tan humilde es el Ramá que eventualmente, para que no haya dos libros de halajá y que estemos completamente divididos en opiniones, en formas de sentimientos, y que no se diga que hay dos formas de vivir el judaísmo, el Ramá dio su parte a Marán Yosef Karo. Entonces el Shulchan Aruch que tenemos hoy día, su versión, tiene una letra negra un poquito más grande, cuadrada, que es el Shulchan Aruch, de acuerdo a la usanza sefaradí. Y hay acotaciones a lo largo que tienen que ver con todo lo que escribió el Ramá, Rabbi Moshe Isserles. En otro tipo de letra se llama Otiot de Rashi, el comentarista Rashi que creó una escritura especial, y el Ramá allí coloca la tradición ashkenazí. Entonces tenemos un Shulchan Aruch único, en donde obviamente compartimos tanto ashkenazí como sefaradí la misma halajá. Estudiamos las costumbres diferentes y cuando somos diferentes, realmente es maravilloso. Viva la diferencia. Porque poder vivir en la diferencia es lo que nos enriquece a nosotros como personas. Muchísimo más en la halajá. La obra de Ramá se llamó Mapá, el mantel. ¿Sí? Entonces tenemos la mesa puesta, el Shulchan Aruch de Marán Yosef Karo y el Ramá, el mantel, que se pone arriba de toda la mesa. Bien. Decía entonces que el Ramá enfatiza con respecto a los animales, incluso durante la semana, este comportamiento es indeseable. O sea, el hecho de que enviar perros para cazar animales y ponerse uno delante del animal para que el perro los alcance. Y sabemos que los perros de caza no precisamente eran perros, los lassie, ¿no? Los collie, o
otros que son buenitos. Eran todos perros bastante sanguinarios. Entonces el Ramá dice en su libro, llamaba, aparte del libro de la Halajá, Darkei Moshe, así, los caminos de Moshe, que esa crueldad evitará que una persona participe en la fiesta del Leviatán en la era de la redención. El Darkei Moshe escribe, vieron que nosotros en Sukkot le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos haga habitar en la Sukkah, Shel Oro Shel Leviatán, quiere decir del cuero del Leviatán. El Leviatán es ese animal creado por Dios a nivel de los mares, obviamente, cuyo cuero será muy preciado eventualmente y del cual se habrá de construir la Sukkah de los tiempos de nivel. Una persona que se comporta con tanta crueldad con los animales dice no tendrá el mérito de habitar de Sukkah Oro Shel Leviatán. Y eso lo dice el Darkei Moshe. Ahora bien, el Magen Avraham, que es un autor sefaradí, hablando acerca de este tema, con respecto a que manda el perro para que pueda atraparlo eventualmente, dice que si la persona simplemente envía a los perros y no está personalmente involucrada en la captura del ciervo, no es responsable en absoluto. Hay, sin embargo, una prohibición rabínica involucrada. Y esto, sepan ustedes que tiene que ver fundamentalmente con un tema mucho más extenso que se llama Tza'ar Ba'alei Haim, el sufrimiento de los animales. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cómo nos relacionamos con los animales, eventualmente cuando tenemos animales cerca nuestro, eventualmente o en nuestra casa, desde ya. La Sagrada Torá, el Shema Israel, que lo decimos 2 veces al día, tanto al amanecer como al anochecer, dice: "Benatati ha'esed besadeja li benteja, ve'achalta besabat", y daré pasturas, Benatati ha'esed, en tus campos para tus animales, y luego dice: comerás y te hartarás. No hay ninguna duda, explican los sabios, que para poder entender ese versículo de la Torá es que si tengo que hablar de alimentación, Benatati ha'esed besadeja y benteja. Lo primero que dice Kadosh Baruj Hu es que Él dará pasturas en tus campos para tus animales. Por lo tanto, el animal debe comer primero. Y el dueño del animal debe comer después. De ajaltá, de sabata. Y luego tú comerás y te hartarás. También eso tiene que ver con una perspectiva que tiene la Sagrada Torá con respecto al trato de los animales. Y que no es un tema menor. O sea, eventualmente, a pesar de que hoy en día hemos escuchado, que en Antwerpen, en Bélgica, se ha prohibido la shejitá de animales, de acuerdo a la usanza judía. Porque de acuerdo al servicio veterinario de Bélgica, primero hay que lehamem, hay que obnubilar al animal. Es como que hay que atontarlo para después sacrificarlo. Y eso desde el punto de vista de la halajá está prohibido. Porque atontar al animal significa incrementarle el sufrimiento. En cambio, la muerte de la shejitá quiere decir, la shejitá en sí, el animal ya no sufre cuando le hacen la shejitá. Puede ser que todo el trayecto anterior sufra, pero en el momento de la shejitá no sufre porque es instantáneo. Entonces en Antwerpen, en Bélgica, se ha prohibido la shejitá, aunque les parezca mentira. No, bueno, ha sido uno de los países que está bajo más dominio musulmán hoy en día. Y los musulmanes en general no tienen ningún problema en que su uso kasher, comillas, que se llama halal, se pueda atontar al animal. Muy bien, bueno, no voy a entrar en temas de shejitá para los impresionables. Lo mismo dice el Rambam, cerrando la halajá 22, tiene que ver con las trampas para las aves. Bien, pido disculpas un poquitito por la ronquera, obviamente el uso de la voz todo el día y el frío son dos cosas que atentan contra esta etapa de la vida de uno, ¿no? Muy bien. La halajá número 23 dice: cuando un venado entra en una habitación y una persona cierra
la puerta o cierra la habitación detrás de él, esa persona eventualmente es responsable. Hayab. ¿Qué significa? Yo no me ocupé de conducirlo con mis manos eventualmente. El hecho de cerrar la puerta de ese lugar se considera ya que lo estoy casando. Entonces también estoy transgrediendo una de las funciones esenciales. Obviamente, el concepto de cerrar la puerta es suficiente, explican los comentaristas de Rambam, para confinar al venado en el interior y hacer que uno sea responsable de haberlo atrapado. ¿De acuerdo? Entonces, no lo hice yo, se entró solo el animal, estamos en un bosque, un lugar tan hermoso que hay ciervos, eventualmente, y ahí entró un animal en la casa. Si yo cierro la puerta, lo estoy cazando. ¿Bien? Dice, si dos personas lo cierran, no son responsables. ¿Qué significa? Que si son dos las personas que cierran esa puerta, ¿por qué? Porque dos, explicábamos ya en las J anteriores, que hicieron el trabajo como si fuera una persona, dice, una tarea que la pueden hacer uno solo, entonces quedaron eximidos, porque la tarea la podría haber hecho uno solo, y sin embargo se le hicieron dos, es que están eximidos de responsabilidad. Si una persona no puede cerrar la puerta y ambas la cierran, o sea que en este caso uno solo no puede hacerlo y lo hacen las dos, entonces obviamente las dos van a ser obviamente responsables, ¿no? Entonces, esta alajá ilustra también lo que estudiamos en el capítulo 1, las alajot intermedias del capítulo 1. Dice que cuando dos personas, decía el Rambam, les recuerdo para refrescar un poquitito a aquellos que no estuvieron desde un comienzo con nosotros, pero de todas maneras es como si estuvieran siempre con nosotros porque están permanentemente con nosotros. Cuando dos personas comparten el desempeño en un trabajo prohibido, que uno de ellos, dice la halajá, podría haber realizado por sí mismo, están ambos libres de responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente podría haber sido hecho por uno ese trabajo. Cuando lo hacen dos, quedan eximidos. Sin embargo, cuando un solo individuo no puede realizar el trabajo prohibido solo y deben unirse a otro, todas las personas involucradas son responsables. ¿Verdad? Entonces, obviamente, todo esto tiene su lógica. No vamos a explicar hoy todas las lógicas, eventualmente, pero que fundamentalmente nos hace pensar y saber hasta qué grado alcanza mi responsabilidad y hasta qué grado no la alcanza. Cuando una persona, dice el Rambam, siguiendo la halajá 23, se sentó en la entrada y no la bloqueó, y otra se sentó y la bloqueó, en ese caso, el que bloqueó la puerta o la entrada al lugar, esa persona obviamente es responsable, ninguna duda. ¿Por qué? La primera persona que se sentó en la entrada pero no la bloqueó, dice, el acto de la primera persona, explican los comentaristas del Rambam, no obstruyó la huida del ciervo, mientras que la segunda persona que se sentó en el lugar bloqueando la salida, sí lo está haciendo. Aunque la primera persona asistió a la segunda, ya que su asistencia fue pasiva, no hizo absolutamente nada, estaba sentado nada más, entonces esa persona no comparte la responsabilidad. Además, como el Rambam afirma en su comentario sobre la Mishnah, se le permite permanecer todavía sentado. Eso no hay ningún tipo de problema. Muy bien. Entonces, esto se aplica incluso si más tarde se levanta y se va. Y la segunda persona permanece bloqueando la entrada. Ninguna duda. Y sin hacer ningún movimiento, por supuesto. Para la segunda persona no ha hecho nada. Se le permite permanecer sentado en la puerta hasta la noche y luego tomar el venado. O sea que eventualmente no lo puede tomar al venado en el mismo día de Shabbat, aunque está atrapado ya. Y por más que la persona no hace nada y el venado no sale de ese lugar, entonces tampoco lo puede tomar durante el día de Shabbat.
¿Y por qué no lo puede tomar en el día de Shabbat? Obviamente porque eso entra en la categoría de lo que ya estarán imaginando ustedes, que se llama Muktzeh. Muktzeh, que significa que es algo que en Shabbat no lo puedo tocar. Eventualmente, porque eso conlleva una tarea, una melajá. Entonces, mi teléfono celular en Shabbat, aún apagado, no lo puedo tocar porque es Muktzeh. Una lapicera, un boli, eventualmente tampoco lo puedo tocar, y con eso voy a escribir. Una tijera, eventualmente, es Muktzeh. No puedo cortar, eventualmente. Sí necesito cortar un sobre de leche, porque no es fácil abrirlo, ¿verdad? Desprender la parte plástica, entonces hasta puedo tomar una tijera para ese objetivo y cortar el sobre de leche para darle de tomar a mi hijo o a mi nietito. Así que en ese sentido se puede utilizar, lo mismo que se puede utilizar un martillo, que a priori es muktzeh, porque se utiliza para clavar, obviamente, tornillos, como dicen ustedes, clavos, cada uno con el idioma que sabe tener. Y espero que me entiendan a mí, más que nada, gracias. Eh, entonces, el martillo eventualmente es muktzeh. Pero si quiero comer nueces y no tengo un abre nueces, puedo tomar el martillo y romper la nuez para poder comer el fruto de adentro, la nuez en sí, ¿verdad? Entonces, todo esto eventualmente dice que cuando termina el Shabbat, a la noche, puede tomar el venado. Y pregunta el Rambam, ¿a qué podría compararse esto? Al que cierra su casa para protegerla y encuentra un ciervo atrapado adentro. O sea, en este caso, obviamente, es lo que se llama el bloqueo, ¿no? En lugar de cerrar. Por eso, si una persona cierra la puerta y atrapa o atrapara al ciervo, sería responsable. El Rambam, lo que está hablando en esta halajá, es de una situación en la que el ciervo quedó atrapado previamente, obviamente, y luego fue encerrado, bloqueado por la segunda persona. La primera persona estaba en la puerta que la cerró y el otro bloquea la salida de la puerta. Entonces, en ese caso, yo no hice nada para que se quede adentro. Bien, si un ave, termina la halajá número 23, si un ave entra por debajo del borde de la ropa de una persona, puede continuar sentado y observarlo hasta el anochecer. Está entonces permitido tomarlo. ¿Qué quiere decir? Tampoco puede llevar el ave consigo en el día de Shabbat, porque también el ave es muktzeh. Entonces, lo importante es que termina esta halajá número 23 diciendo, dice, Nihnasalu tzipor tajat kenafab. ¿Qué significa que le entró un tzipor, un pájaro tajat kenafab? Eso significa, explican, debajo de el extremo de mi ropa. ¿Está bien? Ahí se quedó. Y no puede salir, porque se quedó atrapada en mi, sobre todo. Vamos a suponer, tengo mi abrigo de invierno, que es largo, y eventualmente en un momento, sin percibirlo, un pájaro chiquitito se metió adentro y no puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Allí está. Dice, yo no tengo que abrir para que salga, sino que la puedo eventualmente cuidar allí hasta que anochezca. Pero eventualmente, si veo que el animal está sufriendo, obviamente, desde ya que se puede abrir, no hay ninguna duda. Estamos hablando de sufrimiento del animal. Muy bien, halajá número 24. La halajá número 24 dice, hablando de todavía atrapar animales, Atzad Svi Zaken. Dice, una persona que atrapa a un ciervo viejo, cojeando, enfermo o pequeño, esa persona dice, no es responsable. ¿Qué significa? Dice, no es responsable de atrapar estas criaturas porque no se requiere un esfuerzo real para hacerlo. Porque obviamente el animal es viejo, no puede correr mucho, es rengo eventualmente, o está enfermo, o realmente es muy pequeño. Y si una persona que libera un animal, una bestia o un ave de una trampa, tampoco es responsable. Entonces dice, ¿por qué?
el Magid Mishneh pregunta, ¿por qué dice Amefarek Bema Hayab Uminadab Patur? ¿Por qué está eximido? ¿Por qué utiliza esto que no es responsable? Liberarlo está prohibido por un decreto rabínico. ¿Qué prohibición hay en liberar un animal de una trampa? Entonces el Magid Mishneh dice, responde que quizás la intención es que la persona es responsable de violar una prohibición rabínica que considera al animal como muktzeh. Tengamos en cuenta que el Magen Avraham establece que uno puede liberar un animal o un ave de una trampa siempre y cuando uno no los toque. Entonces, si yo veo, por ejemplo, aquí, en mi departamento, que tengo la ventana abierta, y de repente un pájaro se confunde y entra. Entonces yo, eventualmente, el pájaro después va a chocar nuevamente con la ventana y no va a encontrar la salida. Yo puedo abrir la ventana más o correr las persianas, los tristín, para que el animal se pueda ir. Y de esa manera, si no estoy tocando, y por lo tanto el muktzeh ya no existe. Bien. Una persona que libera un animal, una bestia o un ave de una trampa no es responsable. Seguimos la halajá 24. Una persona que atrapa una bestia o un ave que está en su dominio, por ejemplo, patos, gallinas o palomas, no es responsable. O sea, están en su dominio, ¿verdad? O sea, las palomas están también en su palomar, obviamente no es responsable de vuelta. El Rambam establece eh, en, eh, en Ilhot Shevitat Yom Tov, en las leyes que hablan sobre el descanso del Yom Tov, del día festivo, dice que los pollos, las aves y los patos se consideran dentro del alcance de una persona. ¿Qué significa el alcance? Que son aves de corral y que están cerca mío y por lo tanto están al alcance mío. ¿De acuerdo? Y por eso habla de que no es responsable. Una persona que atrapa a un ser vivo cuya especie no suele estar atrapada, o sea, no es fácil de atrapar. En este caso, por ejemplo, langostas, abejas silvestres, avispones, mosquitos, pulgas y similares, tampoco se lo considera, obviamente, responsable. ¿Está bien? Rav Kapach, que es uno de los comentaristas de Rambam, dice que cuando habla de langostas, está hablando de langostas que no son kosher. Obviamente, una persona, no kosher quiere decir que no las va a comer. Pero si la persona atrapa langostas kosher, esa persona sería responsable, sin ninguna duda. La Mishnah Brura, el autor del libro Hafetz Haim, dice que difiere y sostiene que el Rambam no es según el Rambam, no es responsable de atrapar a tales especies. Ahora bien, hoy en día, como ya no sabemos muy bien cuáles son las langostas que son permitidas y no permitidas, entonces lo mejor es privarse, por supuesto, de comerlas. ¿Por qué dice que está patur? Porque como no es costumbre de atrapar estas especies, incluso una persona que las atrapa para un propósito específico no es responsable. Hay, sin embargo, una prohibición rabínica involucrada. Por esta razón, uno debe incluso tomar precauciones para no atrapar a tales criaturas, ni siquiera accidentalmente, explican los comentaristas del Rambam. En este caso decimos langostas, abejas silvestres, avispones, mosquitos, pulgas y similares. La última halajá de nuestro capítulo 10. Baruch Hashem, que llegamos al final, era muy larga. Dice Remasim Amazikim, o sea, animales rastreros y que son peligrosos. Obviamente, animales rastreros que son peligrosos, ya todo el mundo estará pensando en uno de ellos, exactamente, que es las serpientes, por ejemplo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo animales peligrosos como serpientes, escorpiones y similares, que puede quedar atrapado, ¿qué quiere decir?
y la persona puede correr riesgo de que en Shabbat se encuentre con una serpiente, con un escorpión, ¿qué tiene que hacer? Puede actuar de inmediato. Si los tiene que matar, los tiene que matar. Y dice que esto se le concede a la persona incluso cuando no son mortales, sino simplemente un mordisco. Siempre que la intención de uno sea evitar que alguien, obviamente, sea mordido. ¿Bien? O sea que en última instancia está permitido, explican, en caso de una víbora, de una serpiente o de un escorpión, es una mitzvah en Shabbat, matarlos inmediatamente. Lo que acá dice el Rambam, obviamente, cuando vemos que están claros de que esos remacim, esos animales rastreros, no están persiguiendo a una persona para morderlo. Entonces dice, la mayoría de los comentarios explican esta decisión de acuerdo con las opiniones que no hacen responsable a uno de realizar una melajá sheinat tzricha legufá, una tarea que no necesitaba ser hecha, ¿de acuerdo? Aunque en general había una prohibición rabínica contra tal acto. En este caso, no se aplicó ninguna prohibición debido a que, debido a la sakaná, debido a lo que es el peligro involucrado. Sin embargo, obviamente, tenemos muchos conceptos, obviamente, que están relacionados con todo esto, pero la mayor parte de los comentaristas acuerdan que cuando hay sakanat nefashot, obviamente, cuando tenemos un peligro de vida inminente, entonces tenemos, obviamente, que liberarnos de ese problema. El Rambam dice muy bien, si yo veo que los animales rastreros, la serpiente y el escorpión, no están persiguiendo a nada, están allí en el camino. Entonces, ¿qué debería hacer uno? Dice él, colocar un utensilio sobre ellos, cubrirlos con algo o atarlos para que no puedan causar daño. Bueno, atar una víbora o un escorpión es un poco difícil a esta altura, pero obviamente se habla aquí de que se los pueda cubrir con algo para evitar que produzcan un daño mayor. Y eso es lo que explica, obviamente, el Rambam. Muy bien, entonces en buena hora hemos finalizado el capítulo 10 del Rambam en Ilhot Shabbat, y como es nuestra costumbre, siempre tratamos de comenzar un nuevo capítulo para eventualmente tener la posibilidad ya de haber comenzado algo. El hecho de poder comenzar algo implica que seguramente tendremos continuidad. Si cerramos algo, nos quedamos allí y dice, bueno, ya terminó, eventualmente. Muy bien. Hablamos entonces ahora en el capítulo 11 y habla el Rambam del Shohet. A Shohet Hayab quiere decir aquel que faena ritualmente, estamos hablando en Shabbat, es una persona que es responsable. El Shohet Bilbad. Y no se refiere solamente a la matanza ritual, a la faena ritual. El Akol Anotel Neshama Le'echad Mikol Minei Hayau Be'ema Ba'o, interesante definición del Rambam, sino que cualquier persona que tome la vida de una bestia viva, o un animal, o un ave, o un pez, o un animal que se arrastra, sheretz, ya sea matando, apuñalando o golpeando, a esa persona, eventualmente, dice Rambam, esa persona es responsable. Y también es interesante porque obviamente estamos hablando aquí de cómo de no ensañarse con el animal, ¿no? En las tres actividades el animal muere a causa de una hemorragia. Por esta razón, aunque el golpe puede causar que el animal muera debido a una hemorragia interna, se incluye en la misma categoría, eventualmente. Y entonces, eventualmente, todo esto es que no solamente hablamos de la shejitá en Shabbat, sino que también estamos hablando de propinar un golpe o matar un animal cualquiera fuera, salvando la excepción, dijimos ya, de un animal peligroso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más dice? Una persona que estrangula a un ser vivo mientras un ser vivo dice Honek, Hareizet Oladat Shohet.
esto es un derivado de la tarea de el faenamiento o la matanza. ¿De acuerdo? Un derivado mamash de la matanza. ¿Por qué? Porque Jonek es diferente porque no se derrama sangre, ¿verdad? Entonces se considera un derivado y no una melajá me'ain. No es una tarea como si fuera idéntica, porque el ahnok es quitar el aire, eventualmente, pero no se derrama sangre. ¿Está bien? Arezeto les de choque. Muy bien. ¿Me fijas? Y me la dak mi sefer shelmai me inijo achemet hayab mishum jonek. Por lo tanto, explica el Rambam que si una persona sacó un pez del vaso, de su pecera, en el que estaba allí nadando, y se lo saca y se lo deja en la intemperie hasta que muriera, entonces seguramente esa persona, Hayab, es culpable por Jonek, porque estaría estrangulándolo. De hecho, uno es responsable incluso si uno lo devuelve al agua antes de que el pez muera. Siempre que una parte de su cuerpo tan ancha como una cela, explica el Rambam. Cela era una moneda del periodo talmúdico. Y según el Shulchan Aruch y Oreh de Ham, un cela tenía aproximadamente de 2,5 a 3,2 centímetros de diámetro, según las diferentes opiniones. Por lo tanto, siempre que una parte del cuerpo tan ancha como un cela entre sus aletas y seque, uno es responsable, ya que no podrá vivir después. O sea, hasta ese punto el Rambam está legislando la halajá. Es impactante, ¿no? Una persona termina diciendo la primera halajá, que inserte su mano en la matriz de un animal y extrae un feto de la matriz, es responsable. ¿Qué quiere decir? Que si la persona eventualmente, Oshitia dole me haya behemá, puso su mano en la matriz del animal, estaba preñado, Bedilbel o Ovar Shebemea, y que hizo en ese caso Bilbel. Bilbel es una palabra muy importante en el hebreo, que quiere decir, Ledalbel es separar lo que sería algo así como el cordón que une al animal, al feto, con la madre. Entonces, eso es Bilbel. Entonces, en este caso, extraer un feto de la matriz es responsable. ¿Está bien? Y esto está basado, obviamente, en la Gemara, muy importante, no menos importante, donde se explica en la Gemara de Abodá Zarra, afirman que si una persona realiza un acto de este tipo, es responsable de obtener, es decir, eliminar a una entidad de su fuente de nutrición. Quiere decir, estoy desconectando de su fuente de nutrición. La diferencia entre estos dos fundamentos es que cuando un animal está preparado para dar a luz, el concepto, obviamente, ya de extraer no se aplica, ya que el feto ya no necesita de la crianza de su madre. Pero aquí estamos hablando de que el animal está preñado, eventualmente, y la persona, adrede, obviamente, sacó al animal de la matriz de su madre. Y de esta forma, obviamente, hemos comenzado el capítulo 11 en buena hora y nos llevará seguramente a poder continuar, creo que en 2 semanas, porque el lunes que viene tengo un casamiento que no sé a qué hora va a terminar. Eventualmente iremos informando a todos vosotros si es que podemos llegar a tener la clase. Va a ser con muchísimo gusto poder encontrarlos de vuelta. Es un placer tenerlos aquí. Y agradecerles que nos den la posibilidad de leer Torah o leer de engrandecer la Torah y de enaltecerla. Engrandecerla es porque la podemos estudiar. Enaltecerla porque están ustedes de aquel lado enalteciendo esta Torah. Y que sean siempre cada vez más y que sean muchos. Y gracias a los que se van sumando, porque para nosotros es una alegría muy grande en nombre del Moré Yosef y el mío propio, por supuesto, porque bueno, todo esto que forma parte del recurso del estudio, del encuentro, del compartir, del estar con el otro, esa es la tarea primordial. Así que le dejamos un cariño grande
Gracias. Shavua Tov Mevorach. Que tengamos una excelente semana, buenas noticias, también con un poquito menos de frío. Sí, tiene que haber lluvia, que haya lluvia, pero hace mucho frío. Pero fundamentalmente, escuchemos nada más buenas noticias. Les dejamos un cariño grande. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Shavua Tov, un Mevorach para todos. Gracias.